presencia del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Celebramos el tercer domingo del tiempo de la Cuaresma. Y una vez más, como cada domingo del tiempo de Cuaresma, somos invitados a reflexionar y hacer un balance de cómo estamos llevando y conduciendo nuestra vida. La liturgia de hoy nos trae la destrucción del templo, pero con ella nos quiere decir que Dios puede justamente destruir todo aquello que nos impide de estar cerca de Él, que nos impide de estar cerca de su amor. Por eso vamos a escuchar con bastante atención, pero principalmente vamos a ir descubriendo dentro de nosotros todo eso que precisa ser transformado, que precisa ser cambiado por la fuerza y el amor de Dios. Por eso, reconozcamos nuestras culpas y pidamos perdón por todos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Señor Dios, fuente de misericordia y de toda bondad, que enseñaste que el remedio contra el pecado está en el ayuno, la oración y la limosna, mira con agrado nuestra humilde confesión, para que a quienes agobia la propia conciencia, nos reconforte siempre tu misericordia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días el Señor promulgó estos preceptos para su pueblo en el monte Sinaí, diciendo: Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y de la esclavitud. No tendrás otros dioses fuera de mí. No harás mal uso del nombre del Señor tu Dios, porque no dejará el Señor sin castigo a quien haga mal uso de su nombre. Acuérdate de santificar el sábado. Honra a tu padre y a tu madre, para que vivas largos años en la tierra que el Señor tu Dios te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni a su mujer, ni a su esclavo, ni a su esclava, ni su buey, ni su burro, ni cosa alguna que le pertenezca. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón.
La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, los judíos exigen señales milagrosas y los paganos piden sabiduría. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, que es escándalo para los judíos y locura para los paganos. En cambio, para los llamados, sean judíos o paganos, Cristo es la fuerza y la sabiduría de Dios, porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza de los hombres. Palabra de Dios. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. Alabanza a ti, oh Cristo, Rey de eterna gloria. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Cuando se acercaba a la Pascua de los judíos, Jesús llegó a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas con sus mesas. Entonces hizo un látigo de cordeles y los echó del templo, con todo y sus ovejas y bueyes. A los cambistas les volcó las mesas y les tiró al suelo las monedas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten todo de aquí y no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. En ese momento sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Después intervinieron los judíos para preguntarle: ¿qué señal nos das de que tienes autoridad para actuar así? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Replicaron los judíos: 46 años se ha llevado la construcción del templo, y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando resucitó Jesús, dijo de entre los muertos. Se acordaron sus discípulos de que había dicho aquello y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén para las fiestas de Pascua, muchos creyeron en él al ver los prodigios que hacía. Pero Jesús no se fiaba de ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba que nadie le descubriera lo que es el hombre, porque él sabía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La liturgia de este domingo nos ayuda a entender un poco aquello que ya Jesús va prefigurando, o sea, nos va tentando enseñar y mostrar de lo que va a acontecer con él, y a través, obviamente, de la figura del templo, de la destrucción que él dice que lo reconstruirá en 3 días, nos está hablando del sentido de su resurrección. Una resurrección que para muchos, como dice Pablo en la segunda lectura, parece una locura, parece una cosa absurda,
podríamos decir hasta algo sin sentido, pero es justamente en esa locura tal vez o en ese sinsentido encontrar al final de cuentas pues cuál es el sentido que Dios nos quiere enseñar y qué es lo que Él nos quiere decir a través de todo esto que acabamos de escuchar en las lecturas de hoy. Y lo que nos quiere decir es, si no aprendemos a vivir con la locura del amor, traducida en la práctica, traducida en acciones y gestos concretos, no entenderemos la resurrección de Jesús. Porque la resurrección acontece justamente por amor a nosotros, que muchas veces no nos lo merecemos, que muchas veces también no lo entendemos y que obviamente no lo vivimos. Y el amor se da, como en la primera lectura nos decía algunos de los mandamientos, para decir, queremos descubrir si amamos al Señor, pues hay que obedecer ciertas cosas. Si se fijaron, al final de cuentas los mandamientos, que no es otra cosa no ser aprender a amar a Dios, aprender a amar a tu prójimo, porque en la medida que aprendes a amarlo, pues aprendes a alejarte de todo aquello que es pecado, de todo aquello que podía herirlo, que podría ofenderlo, que podría maltratarlo, no solamente a nuestro hermano, sino también a nosotros mismos. Y ahí cuando miramos en esa perspectiva, pues la destrucción del templo tiene una cierta lógica, tiene una cierta coherencia en el sentido de decir, si Jesús nos habla de su templo, en el sentido de su propia existencia, de su propia vida, y es esa vida que genera amor, es esa vida que realmente nos hace acreditar que Él restaura todo, pues es el momento tal vez de en esta tercera semana nosotros comenzar a restaurar nuestras heridas, tal vez a sanar nuestras cicatrices por el poder y por esa fuerza grandiosa del amor de Dios. Y hay también una pequeña advertencia, si se fijaron, hay gente que iba con Jesús, pero no porque quería seguirlo, porque quería conocerlo, porque quería amarlo, sino iba más por aquello que ellos veían que hacía, que transformaba, que obviamente realizaba a través de sus milagros, a través de sus obras. Pero el propio Jesús, a través del Evangelio de Juan, nos decía, al final Jesús sabía, conocía al hombre, en el sentido de decir, Él sabe lo que existe en nuestro corazón. Él sabe cuando nuestras intenciones son verdaderas, Él sabe cuando nuestras motivaciones son realmente de conversión, son realmente fruto de amor, o si estamos también por otros motivos, por otras razones y por otras circunstancias. Y si es ese Dios que conoce nuestro corazón, es ese Dios que sabe lo que pasa también en nuestros pensamientos, pues es el momento tal vez de mostrar y de sacar a través de la fuerza de su amor todo aquello que no corresponde a ese amor, a esa vida. Y es eso que esta tercera semana nos va a estar ayudando a entender un poquito más a cómo vivir ese amor, pero principalmente a cómo sacar de nosotros todo lo que estamos realizando que no pertenece al amor de Dios, todo aquello que estamos pensando que no nos conecta con la sabiduría divina. Entonces, hagamos el examen de conciencia, descubramos lo que realmente precisa ser transformado y dejémonos modificar por el inmenso amor de Dios. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Dios nos revela sus caminos y está siempre dispuesto a guiarnos. Depositemos en sus manos nuestras peticiones. Para que los líderes de la Iglesia siempre se esfuercen por dar un mayor ejemplo de vida sencilla y de oración a los fieles, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración.
para que los gobernantes y empresarios se comprometan a actuar por el bien de los pobres y desamparados, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los pueblos que sufren los estragos de la guerra disfruten pronto de una paz duradera, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los catecúmenos y candidatos sean fortalecidos en su conocimiento de las leyes de Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los miembros de esta asamblea profundicen en la fe por medio del servicio de los necesitados, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Hacemos una pausa para recordar cualquier intención que deseen incluir en esta misa, ya sea en voz alta o en el silencio de sus corazones. Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios de fidelidad, tú nos enseñas el camino de la verdadera sabiduría. Escucha las oraciones que elevamos hacia ti y las que están en nuestros corazones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Por estas ofrendas, Señor, concédenos benigno el perdón de nuestras ofensas y ayúdanos a perdonar a nuestros hermanos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia sí. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar. Por Jesucristo, tu Hijo amado, por Él que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú no lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo, y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Él, en cumplimiento de tu voluntad, para destruir la muerte y manifestar la resurrección, extendió sus brazos en la cruz, y así adquirió para ti un pueblo santo. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria, cantando. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos, que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Amén, amén, amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de
nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, con una palabra tuya bastará para sanarme. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. La señal de los cristianos es amarnos como hermanos. Un mandamiento nuevo nos da el Señor, que nos amemos todos como nos ama Dios. Oremos. Alimentados en la tierra con el pan del cielo, prenda de eterna salvación, te suplicamos, Señor, que lleves a su plenitud en nuestra vida la gracia recibida en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Amén. vayan en paz y que el Señor los acompañe. Demos gracias a Dios. Perdona a tu pueblo, Señor.